Saludos hermanos, bendiciones, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de la Escuela Sabática de los Pioneros que tenemos cada sábado a las 5 de la tarde de Puerto Rico. Hoy vamos a estar estudiando la lección número 18 de este primer trimestre del año 2024 que por la gracia de Dios podemos compartir con ustedes. Así que hoy no me van a escuchar a mí, como habrán visto en la presentación del video. Hoy va a estar a cargo de nuestra hermana Vanessa Pastrana. Prácticamente todo el programa de Escuela Sabática viene desde Colombia, tanto las perlas escogidas de los testimonios, ¿sí?, como la presentación propia del tema que se titula La ley nos conduce a Cristo. Y yo les voy a decir algo, hermanos, antes de orar, antes de meternos directamente. Primeramente, saludar a todos aquellos que nos acompañan a través del chat. Ustedes saben que en cada estreno es una emoción para nosotros verlos a ustedes conectados, así que un gran saludo, un gran abrazo para todos ustedes. Pero quiero decirles algo en particular sobre esta lección. Guarden este video, compartan este video en sus redes sociales, porque este es un tema crucial, ¿sí? Esta cuestión de la ley y los dos pactos es muy mal comprendida. Venimos hablando acerca de los dos pactos en temas pasados, ¿sí? Ya lo hemos hablado varias veces, qué significa estar en el viejo pacto y en el nuevo pacto. Es muy importante este tema porque hay mucha confusión sobre el tema de la vigencia de la ley de Dios o su abolición, ¿sí? Y para el mundo cristiano este es un tema muy controvertido porque la mayoría de las iglesias cristianas han rechazado la ley de Dios pensando de que era parte del viejo pacto. En realidad, como vamos a ver hoy, como estuvimos viendo en programas anteriores, eso no tiene nada que ver, sino que el viejo pacto, lo vamos a repasar hoy también, tiene que ver con la salvación por obras y el nuevo pacto tiene que ver con la justificación por la fe. Pero en ambos casos hay una obediencia. En la justificación por obra hay una obediencia basada en nuestras promesas, en malas promesas, y el nuevo pacto tiene una obediencia que está basada en la promesa de Dios de cambiar nuestro corazón. Por lo tanto, en ambos casos hay obediencia, solo que en una la obediencia es defectuosa y en otra la obediencia es completa, es plena, porque es una obediencia en Cristo Jesús, ¿sí? Así que yo les voy a pedir de favor que ustedes guarden este video, que lo compartan, porque la explicación que vamos a ver a continuación es muy importante para comprender lo que significa estar en el viejo pacto o en el nuevo pacto y de qué manera la ley es un ayo que nos conduce a Cristo y cómo la fe y las obras van de la mano. La obediencia a la ley de Dios y la fe en Cristo son dos cosas que van juntas, ¿sí? Hoy nos va a estar acompañando la hermana Vanessa desde Colombia, Vanessa Pastrana, quien va a estar compartiendo con nosotros de manera muy didáctica, con todas las citas ahí en la pantalla para que ustedes las puedan ver, este tema tan apasionante. Así que acompáñennos para compartir juntos y también obviamente tenemos las perlas escogidas de los testimonios. A todos aquellos que quieran descargar el folleto de Escuela Sabática, que siempre me preguntan, este es el folleto de Escuela Sabática que estudiaban los pioneros adventistas por allá por los años 1890, ¿sí? Este es del año 1889, ¿sí? O 1890 por ahí, y lo pueden descargar de la página web que ven en la pantalla, infonom.me/es, o en el código QR, ¿sí? O simplemente entran a la página elconflictofinal.com o infonom.me, cualquiera de esas páginas, y van a la sección que dice recursos y ahí van a encontrar Escuela Sabática y ahí pueden descargar el folleto en PDF, imprimirlo, compartirlo y bueno, participar con nosotros en cada estudio que hacemos cada semana. No voy a intervenir mucho más en la Escuela Sabática de hoy, está lo suficientemente completa y nutritiva para cada uno de nosotros, así que simplemente vamos a orar, pedir la presencia del Señor para que nos acompañe en este repaso. Querido Padre, venimos a ti para pedirte que nos bendigas, que este repaso sea de bendición, que así como lo ha recibido también Vanessa y que fue de bendición para su vida, lo sea para cada uno de nosotros y que podamos comprender la importancia de este tema de la ley de Dios, este tema de la justificación por la fe, para que en nuestra vida se pueda reflejar tu carácter, tu naturaleza, Padre, en nuestro comportamiento, en nuestras obras. Perdona nuestros pecados, nos ponemos delante de ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meternos ahora sí entonces, sin más preámbulos, al tema de la ley y la gracia, la ley como un ayo que nos conduce a Cristo, esta cuestión del viejo pacto y el nuevo pacto
cómo comprenderlo correctamente. Así que te escuchamos, Vanessa, y bueno, después seguiremos con la programación. Hola, hola mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Una vez más estoy aquí con ustedes acompañándolos para el repaso de la lección número 18 de la escuela sabática de Cartas a los Hebreos. El tema de hoy va a estar realmente, hermanos, muy interesante y es muy importante comprenderlo para nuestra salvación. Debo confesarles que para mí este tema ha sido de gran bendición. He aprendido mucho y yo quiero que esto que el Padre Celestial nos ha permitido conocer, hermanos, sea realmente una realidad para cada una de nuestras vidas. Ahorita nos vamos a dar cuenta de que en verdad este mensaje tiene una importancia grandísima para nuestra salvación y es importante que nosotros lo podamos comprender para nuestra vida personal, pero también para saber de qué manera podemos conducir a las demás personas hacia un Salvador. Por eso la lección del día de hoy la titulé La ley nos conduce a Cristo. Así que, bueno, sin más preámbulos, quiero iniciar con este precioso estudio haciendo un paralelo de las diferencias de lo que significa el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Yo sé que el hermano Emanuel nos ha compartido muchísima información sobre ello y hoy básicamente van a haber dos puntos en específico en los cuales nosotros nos vamos a espaciar. El primero corresponde a saber si en el Antiguo Pacto había una promesa de perdón o no. Y el segundo es por qué fue necesario hacer ese primer pacto. Vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles son las diferencias entre lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Primero hay que tener en cuenta que el primer pacto se basa en la justificación propia y el Nuevo Pacto es la justificación por fe. Que el primer pacto fue establecido con el pueblo de Israel cuando éste salió de Egipto, confirmado en el Sinaí y ratificado por la sangre de un animal. El segundo pacto fue establecido desde el principio con Adán y Eva, confirmado a Abraham y ratificado por la promesa de Cristo. El primer pacto, en la condición era obedece y vivirás. El segundo pacto se da las promesas para todo aquel que cree. El primer pacto, peores promesas, las promesas del hombre para con Dios. El segundo pacto está basado en mejores promesas que consiste en las promesas de Dios para con su pueblo. En el primer pacto no había perdón de pecados. Ya me estoy adelantando un poquito y ahorita vamos a ampliar esto. Y en el segundo pacto sí había garantía de perdón. El primer pacto se basaba en sacrificios de animales que no podían limpiar a quienes ofrecía este culto. El segundo pacto es ratificado por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En el primer pacto se construyó un santuario terrenal. En el segundo pacto miramos hacia el santuario celestial. En el primer pacto ministraban hombres falibles, inmortales. En el segundo pacto ministra nuestro gran sumo sacerdote. En el primer pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra y en el segundo pacto la ley está escrita en nuestros corazones. Amén, hermanos. Teniendo en cuenta estas diferencias que hay entre el antiguo y nuevo pacto, vamos a conocer entonces por qué si el antiguo pacto era tan imperfecto, por qué Dios permitió que se hiciera. Voy a tocar solamente algunas preguntas del folleto y en la pregunta número 4 dice, ¿existía alguna promesa de perdón en el antiguo pacto? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Según Éxodo 19, 3 al 8, nos dice que no existía una promesa de perdón. El que no permanece en la ley es maldito y no hay garantía de perdón. La ley nos muestra el pecado, así como nos lo dice la palabra de Dios, mas no nos ofrece ningún remedio. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Aquí el apóstol Pablo le decía a los Gálatas que nadie se podía justificar por medio de la ley, porque
la ley decía que todo aquel que no permaneciera en las obras de la ley era maldito. ¿Y cuál es la maldición de la ley? La muerte. Entonces nos vamos a dar cuenta de que, así como dice la palabra, el ser humano no tiene poder alguno para obedecer. De hecho, la sierva del Eterno dice de que después de que Adán y Eva pecaron, ellos perdieron ese poder de poder resistir a la tentación, se volvieron débiles. Y esta misma debilidad se pasó a todos nosotros los mortales. Por lo tanto, por nuestra propia fuerza no podemos obedecer la ley. La ley automáticamente, si nosotros desobedecemos en un punto, así como dice Santiago, automáticamente nos hacemos transgresores de toda la ley. Y como la ley no nos ofrece ningún remedio, quiere decir de que a la primera ya estamos condenados a la destrucción, ya estamos condenados a la muerte. ¿Cómo encontraban salvación las personas que estaban bajo el antiguo pacto? Entonces surge esa pregunta. Si habían personas que vivieron bajo el antiguo pacto, ¿cómo encontraron ellos la salvación si la ley no les ofrecía ningún remedio? La respuesta es que ellos miraron por la fe al mediador del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 15 nos dice la palabra de Dios: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que todos aquellos que vivieron bajo este antiguo pacto se aferraban por la fe en el mediador que había de venir, se aferraron al nuevo pacto. Ellos sabían de que bajo ese antiguo pacto no tenían remisión de pecados. Dice la sierva del Eterno: las promesas de los dos pactos. Vamos a ver cuál era la diferencia entre el uno y el otro. Yo sé que el hermano ya lo ha recalcado mucho, sin embargo quiero leerlo como lo expresa la sierva del Eterno. Dice: los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Pero maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Entonces, el primer pacto se basaba en la ¿qué? En la obediencia. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Entonces, la pregunta que surge es: ¿será que los que estaban bajo el antiguo pacto no tenían el mismo derecho de perdón que tenemos nosotros que estamos bajo el nuevo pacto? Vamos a ver qué nos dice la sierva del Eterno. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, que es lo que siempre el hombre intenta hacer, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Mire qué preciosa promesa, hermanos. Por eso decía el apóstol Pablo que este era el misterio que estaba oculto para los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No es porque esta promesa no se le haya hecho a nuestros primeros padres, ellos también la recibieron y por fe muchos de ellos no solamente recibieron la promesa en palabras, sino que fue confirmada aún en sus vidas. Ahora vamos a darnos cuenta de que siempre que el hombre intenta hacer la voluntad de Dios sin Cristo, termina quebrantando la ley de Dios, porque no podemos, dice la palabra de Dios, que el hombre carnal no se puede sujetar a la ley porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales. La pregunta número 6 nos dice: ¿hubo perdón real para el pueblo en el mismo momento en que pecaron? A ellos se les entregó la promesa, pero entonces, ¿realmente fueron perdonados o tocaba esperar hasta que Cristo viniera para que todas estas transgresiones fueran perdonadas? La respuesta es sí. Y una garantía de eso la vemos en la ascensión de Enoc y Elías al reino de los cielos. Aquí nos dimos cuenta de que verdaderamente hubo un perdón real. Así como nos lo dice también Salmos 32:5, donde David decía: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás. No dice y tú perdonarás, dice y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fue un hecho. Cristo lo perdonó. Ahora, en el Salmo 78:38 también nos dice, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Acá no dice que los iba a perdonar para un futuro, dice perdonaba para un presente, perdonaba la maldad y no los destruía. Esto significa que siempre han existido ambos pactos. Depende de nosotros los hombres en cuál pacto queremos vivir, ¿sí? Porque los dos pactos siempre han existido. Y de hecho vamos a darnos cuenta de que desafortunadamente considero que todos hemos pasado por estos dos pactos. Porque así como dice la palabra de Dios, que de la manera en que nosotros hemos recibido a Cristo, debemos permanecer en Él. Porque el ser humano tiene la tendencia de que recibimos inicialmente la promesa y hacemos el pacto con Dios, que es el bautismo, pero después de eso queremos andar por nuestra propia fuerza, por nuestra propia justicia. Y cuando ya nos damos cuenta de que verdaderamente no podemos, es cuando nos asiamos de la mano de Cristo y le decimos a Cristo, no puedo. Y nos aferramos entonces al segundo pacto. Vamos a seguir. Dice la sierva del Eterno, Adán y Eva aceptaron el nuevo pacto. Saben que ellos también tuvieron que experimentar este nuevo pacto, porque cuando ellos pecaron, ellos quisieron establecer su propia justicia vistiéndose con hojas de higuera, que a la final esto no cubrió su desnudez, porque cuando Dios los llamó, ellos se escondieron porque tuvieron miedo, pues estaban desnudos. A pesar de que ya tenían las hojas de higuera, estaban desnudos ante la presencia de un Dios que escudriña los corazones. Y entonces fue cuando Dios les presentó el nuevo pacto. Dice la sierva del Eterno, Adán y Eva en el principio tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Esta misma condición en la que Dios creó al hombre y a la mujer, que era con la ley escrita en el corazón, es a donde Él nos quiere volver a retornar. Él quiere volver a escribir esa ley en nuestros corazones. Dice, cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos ¿en dónde? ¿En tablas de piedra? No, hermanos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Ahora, el pecado requirió un sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque después de que Adán y Eva pecaron, dice, cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada. Y aquí nos vamos a dar cuenta que si no se pudo cambiar en el momento en que Adán y Eva pecaron, tampoco se iba a cambiar en la cruz del Calvario. Porque Cristo no venía a abolir la ley, sino a cumplirla, a enaltecerla. Y a que esa ley realmente tomaron un valor importante en la humanidad, porque por la transgresión de esta ley es que hoy día vemos cómo se encuentra la humanidad. Vemos, así como dice Isaías, que la tierra está enferma por causa de nosotros, porque hemos quebrantado la ley de Dios y hemos quebrantado el pacto sempiterno, el pacto que Dios quiso hacer con la humanidad. Esto ha producido o ha provocado tanta miseria en el mundo. Con este tema que vamos a tener hoy, hermanos, vamos a entender de que nosotros no podemos rebajar las normas. Para mí, entender eso, hermanos, fue algo maravilloso, porque muchas veces queremos exaltar la misericordia de Dios y dejamos a un lado esto tan importante, y es que Dios nos quiere elevar a nosotros hasta tal punto de que nosotros podamos tener su imagen. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, emblanquecida en la sangre del Cordero. Así que este tema nos va a mostrar, hermanos, de que verdaderamente Dios quiere que nosotros exaltemos la ley. ¿Pero por medio de qué? Por medio del sacrificio de Cristo. Porque si nosotros intentamos exaltarla por nuestra propia fuerza, podemos exaltarla de boca, pero nuestras vidas no se va a poder cumplir eso. Porque solamente es Cristo en nosotros haciendo las obras. Recuerda que las obras no son de nosotros, las obras son de Dios. Sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver
a la obediencia. Hay que entender que este es un pacto eterno. No fue que Adán y Eva pecaron y entonces el Padre y el Hijo se tuvieron que reunir para saber qué iban a hacer. No, ellos ya tenían el plan establecido, pero se llevó a cabo, fue en el momento en que Adán y Eva pecaron. Entonces ellos empezaron con este sistema de redención para mirar de qué manera iba a ser volver al hombre a la obediencia. Si nosotros lo hubiéramos podido hacer por nuestras propias fuerzas, no hubiera sido necesario que Cristo hubiera venido a morir por nosotros. Sencillamente se nos hubiera entregado la ley y obedezcan. Pero como Dios sabía que no podíamos, en su infinito amor y misericordia, entregó a su Hijo para volvernos a dar esa santificación que nosotros perdimos por causa del pecado. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia lo futuro, hacia la muerte de Cristo como su supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Pero se violó la ley, por eso fue necesario este sistema de sacrificios. La obra de Dios es la misma en todos los tiempos, porque a nosotros se nos ha enseñado de que anteriormente el pueblo tenía que vivir por las obras y hoy en día la salvación es por la fe. Falso, hermanos. Yo no creo en un Dios que vacila entre lo que dice, porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El problema es que se ha malentendido a Dios, no se ha comprendido bien ni el carácter ni la manera en que Dios obra con su pueblo. Si nosotros comprendiésemos eso, no llegaríamos a esta barbaridad de decir que Dios a uno le exigió una cosa y a otro le exigió esto. Porque entonces los del antiguo pacto podrían decir de que Dios fue injusto con ellos porque se les exigió más que a nosotros. De hecho, las condiciones son las mismas, una obediencia perfecta. No se nos ha rebajado la norma. ¿En qué radica la diferencia? En que en el antiguo pacto es nuestras promesas para con Dios. Haremos y obedeceremos todo lo que tú dices. No podemos, hermano. Entonces surge el nuevo pacto. Como ustedes no pueden hacerlo, yo les prometo que lo haré por ustedes. Porque nosotros desafortunadamente muchas veces vivimos queriendo agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Y no vamos a poder, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que la obra de Dios en todos los tiempos ha sido la misma. Dice, la obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos, empezando con la primera promesa evangélica y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía para llegar hasta nuestros propios días. Ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. El Salvador simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía es el mismo que se revela en el Evangelio. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el Sermón del Monte. Y yo les invito, hermanos, yo la vez pasada también meditaba en este capítulo del Sermón del Monte, y yo les invito a que ustedes miren la amplitud en la que el Salvador entregó allí los mandamientos. Allí en el Sermón del Monte, Cristo toca gran parte de los mandamientos de Dios. Es decir, que aquí Cristo hizo la misma obra que hizo en el Sinaí, que fue darle una debida importancia a la ley de Dios. Porque aun cuando Cristo vino, los judíos se basaban en ritos y ceremonias, pero tenían muy por debajo el verdadero significado de la ley. Miremos que cuando Cristo descendió en el monte Sinaí, ellos tenían las normas de la ley rebajada y solamente se basaban en la misericordia de Dios, pero se habían olvidado de la ley de Dios. Por eso Dios hizo ese pacto con ellos en el Sinaí, porque necesitaba volver a elevar esas normas. Pero cuando vino Cristo pasaba lo contrario. Esas normas fueron rebajadas, ¿pero por qué? Porque se sobrecargaron. Se habían vuelto muy fanáticos y justicieros y habían perdido de vista la misericordia de Dios. Entonces Cristo quería venir a resaltar esa ley, a enaltecerla, pero en su debida posición. Porque esta ley, aunque los judíos quisieron exaltarla con ceremonias, ritos, ceremonias, y aún
doctrinas de hombres que ni siquiera Dios había dado, lo que habían hecho era ¿qué? Rebajarla. Las cosas de Dios no necesitan ni quitarle ni ponerle porque son perfectas, pero el hombre siempre quiere hacer arreglos para acomodarla a su propia conveniencia. Dice, los grandes principios del amor de Dios que él proclamó como el fundamento de la ley. Hay que entender eso, que la ley es la justicia de Dios, pero que el fundamento de esa ley se basa ¿en qué? En el amor. Si ese fundamento se le quita, esa ley no tiene valor. Dice que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas. Son una sola reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál era el mandamiento? Amor, amar a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos, porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza, porque lo que Dios hace es ¿qué? Es perfecto. Cuando el pueblo se volvió a desviar, Dios escogió a Abraham para confirmar su pacto. Inicialmente este pacto se hizo con Adán y Eva. Sabemos que pasó un lapso de tiempo hasta los tiempos de Noé, que la tierra estaba completamente llena de pecado, de violencia, hasta el punto que dijo Dios, voy a destruir la tierra, voy a barrer el pecado, y solamente quedó uno que era justo junto con su familia como pregonero de justicia. Y después de ello sabemos que siguieron multiplicándose nuevamente la descendencia de Noé y se volvieron a desviar. Ahora vamos a ver qué nos dice la sierva del Eterno. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios después del diluvio, el Señor eligió a Abraham, de quien declaró, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Instituyó el rito de la circuncisión como señal de que quienes lo recibían eran dedicados al servicio de Dios y prometían permanecer separados de la idolatría y de obedecer a Dios. Recordemos, hermanos, ¿de dónde fue sacado Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Por qué fue separado? Dice la sierva del Eterno que fue necesario porque aún la familia de Abraham también se había entregado ¿a qué? A la idolatría. A pesar de que decían adorar al verdadero Dios, su culto se había mezclado ¿con qué? Con el culto pagano de los idólatras. Y por eso era necesario que Dios separara a Abraham de su familia, de su tierra, para entregarle nuevamente las promesas del pacto a nuestro padre Abraham. El pacto hecho con Abraham. En Génesis 22:18 vemos que el pacto que se le entregó a Abraham, ¿cuál fue? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Esta simiente a quién se refería? ¿A Isaac? Claramente no. Dice la palabra de Dios que esta simiente se refería a Cristo. Él iba a ser la simiente y por medio de esa simiente implantada en nuestros corazones era que nosotros íbamos a ser benditos. Y aquí vemos de que ese pacto no se limitaba a un pueblo, sino a todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto me creíste. La pregunta número 10 nos dice, ¿de quién son hijos todos los que son herederos de la herencia eterna? ¿De quién son hijos? En Gálatas 3:29 dice la palabra de Dios, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Recordemos que los judíos se jactaban de que ellos eran hijos de Abraham. ¿Pero qué decía Cristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Para Cristo, ¿quiénes son hijos de Abraham? No son aquellos que lo son de la carne, son aquellos que tienen la misma experiencia de fe, son los hijos de Abraham y por ende hijos de Dios. Dice la pregunta número 11, ¿de cuántos es padre Abraham? Romanos 4, del 11 al 12 nos dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado.
La circuncisión se dio como señal o sello ¿de qué? De obediencia. Aquí nos dice que Abraham es padre de los de la circuncisión y de los que están incircuncisos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la verdadera circuncisión no es aquella que se hace de mano, sino que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Es cuando nuestros corazones han sido subyugados y santificados por ese dedo de Dios que escribe en nuestros corazones la ley de Dios. ¿Cuál era la justicia de Abraham? En la pregunta número 12 nos decía, ¿tiene Abraham justicia? Génesis 26:5 nos dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, las personas que dicen tener la fe de Abraham tienen que leer también esta parte donde dice que él fue justificado por la fe, amén, sí, pero que el resultado o el fruto de esa fe fue que él oyó la voz de Dios y guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y es importante de que acá no habla solamente de los mandamientos, habla de preceptos, estatutos y leyes. Y si la misma experiencia de Abraham ha de ser la nuestra, quiere decir que para nosotros también hay preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Ahora nos vamos a dar cuenta en una cita de la sierva del Eterno, donde nos explica qué era lo que realmente había en el libro de la ley, porque tenemos un concepto equivocado de lo que había allí. Siempre se nos enseñó de que lo que había en el libro de la ley era una ley ritual que a la venida de Cristo iba a ser abolida, que lo único que permanecería serían los 10 mandamientos. Pero vamos a ver ahorita qué nos dice la sierva del Eterno. En la pregunta número 13 dice, ¿cómo tuvo esta justicia? ¿Cómo tuvo Abraham esta justicia? Romanos 4:3 y Gálatas 3:6 nos dice que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Creerle a Dios es solamente decir creo, sin avanzar. Claramente no. Ahora, ¿por medio de quién? Fue por medio de la fe, pero ¿por medio de quién recibió Abraham esta justicia? ¿Fe en quién? ¿En quién tenía que tener fe Abraham para poder recibir esta justicia? Gálatas 3:14 nos dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira, esta es la promesa más preciosa que se nos ha hecho en la palabra de Dios, y es la presencia divina en nuestras vidas. Recordemos siempre cuál fue el propósito inicial de Dios, y es que nosotros fuésemos un templo en donde Él pudiese morar. Este propósito se desbarató cuando Satanás hizo pecar a nuestros primeros padres. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios no se quedó quieto. Él implantó el plan de la redención para que a la final del conflicto este plan se pudiese cumplir. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, indiscutiblemente vamos a tener su ley en nuestras vidas. Y como resultado daremos a luz los frutos del Espíritu. Ahora, con estas pautas vamos a concluir que, primero, Abraham guardó todos los mandamientos, estatutos y leyes. Segundo, que Abraham recibió la justicia por medio de la fe. O sea, él pudo guardar todos los mandamientos, los estatutos y las leyes. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Tercero, se le dio la circuncisión como señal del pacto. Después de que fue confirmada esta justicia de Abraham, después de que él tuvo la gran prueba que fue la de ir a sacrificar a su hijo, se le dio la ¿qué? La circuncisión como señal del pacto. Cuarto, el pacto hecho con Abraham era completo. Vemos que el mismo pacto que se hizo con Abraham era un pacto perfecto, que no necesitaba cambios, era completo. Y quinto, no existe ninguna diferencia entre el segundo pacto y el pacto hecho con Abraham. No existe ninguna diferencia. Sin embargo, ahorita nos vamos a dar cuenta de que todos estos hombres recibieron los mismos privilegios y las mismas bendiciones que nosotros, porque sencillamente la palabra de Dios se cumple. Entonces, surge la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió con la descendencia de Abraham que ingresó a Egipto? Dice, aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra.
quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos, pero hizo más que darle los preceptos del Decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso darles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dijo que escribiera como Dios se lo había mandado derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros y hacia los extranjeros, no eran otra cosa, prestemos atención, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Qué impresionante, ¿verdad, hermanos? Tristemente hoy en día se nos ha enseñado de que en la nueva dispensación sencillamente todo quedó abolido en la cruz, excepto los 10 mandamientos. Pero acá la sierva del Eterno no nos dice eso. Acá la sierva del Eterno nos habla de que lo que estaba escrito en la ley era una ampliación de los 10 mandamientos para poder resguardar esa ley. Porque si nosotros miramos de una manera superficial la ley de Dios, podemos decir que no la estamos quebrantando. Pero cuando vemos la profundidad y la minuciosidad de esta ley, nos damos cuenta de que no se le está dando el verdadero sentido a la ley de Dios. Dios quería alejar al pueblo de cualquier posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos. Es lo que tristemente hoy en día estamos viendo. Estoy plenamente segura de que el Salvador está pronto a venir y por eso nos damos cuenta de que Cristo está preparando un pueblo que esté completamente limpio de idolatría. Por mucho tiempo en su ignorancia lo permitió, pero ahorita Dios, así como hizo con el pueblo de Israel que lo sacó de Egipto para entregarle toda su ley en su plenitud y entregarle el pacto, también lo está haciendo hoy en día en la actualidad con este pueblo que desafortunadamente se ha dejado contaminar también por las falsas doctrinas de Babilonia. Hoy en día no es Egipto, hoy en día estamos imbuidos, es de Babilonia, y en todos los sentidos, todas estas reformas que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel, porque es que se les entregó unas leyes completas, leyes de salud, leyes de levíticas, bueno, una cantidad de leyes, hermanos, que si nosotros las miramos en el espíritu, verdaderamente nos damos cuenta de que no es una carga, que es una bendición en nosotros poder hacer uso de estas leyes que el Padre Celestial ha implantado. Y estas leyes ahorita se las está volviendo a recordar al pueblo de Dios. No tenemos que pensar que la era mosaica era una era llena de tinieblas y que no tenía nada bueno, porque realmente a este pueblo se le entregó maravillosas verdades, así como se nos ha entregado a nosotros. El problema es que así como el pueblo de antaño, nosotros hemos perdido de vista al Salvador y hemos querido establecer nuestra propia justicia. Pero ya es hora que nos levantemos del sueño, hermanos, y que nos demos cuenta de que Dios está levantando un pueblo porque estamos ya cerca de la Canaán celestial. Despertémonos, hermanos, despertémonos. Pidámosle al Padre Celestial que nos ayude a amarlos cada día más y estrechemos nuestros lazos con el Señor y será Él el que implementará esas reformas que necesitamos en nuestras vidas. Pero mientras nosotros no descuidemos el estudio de la palabra, descuidemos la oración y descuidemos el oír la voz de Dios y la obediencia, Dios no podrá obrar poderosamente en su pueblo. Ahora, ¿por qué el primer pacto recibió el nombre del segundo pacto? Esa es otra pregunta que surge. ¿Por qué el primer pacto recibió el nombre del segundo pacto si el primer pacto fue establecido con Adán y Eva y no en el Sinaí? Pero entonces, ¿por qué recibe este nombre? Dice, fue ratificado por Cristo y recibió el nombre de nuevo pacto. Dice la sierva del Eterno, aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se lo renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por la fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto. ¿Cuál era la base de este pacto? La ley de Dios, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. El pacto consistía en que Dios nos iba a poner en condición para poder obedecer, porque sabía que el ser humano no lo podía hacer por sus propias fuerzas.
El otro pacto, llamado en la escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Por eso recibió el nombre del segundo pacto, porque fue ratificado después con la sangre del Hijo de Dios. Primer pacto se ratificó con la sangre de un sacrificio de animal. Segundo pacto fue ratificado con la sangre del Hijo de Dios. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Por la fe, Abraham vio el cumplimiento, porque dice que habían dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. El uno era la promesa y el otro era el juramento. ¿Por qué se hizo el primer pacto? Vamos a ver por qué se hizo entonces el primer pacto, porque surge esa pregunta. Si el segundo pacto era completo, no era imperfecto, entonces ¿por qué fue necesario hacer este primer pacto? ¿Qué propósito tenía Dios al permitir que se hiciera este primer pacto? Dice la sierva del Eterno, y prestemos mucha atención porque eso fue una de las cosas que más me impresionó. Dice, pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? ¿Por qué si ese pacto que se hizo a Adán y Eva era el mismo pacto que se hizo con Abraham? ¿Por qué tuvieron que hacer otro pacto en el Sinaí? Durante su esclavitud, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros desvalidos y necesitados y hemos tenido que depender completamente del poder y la misericordia de Dios? Esto fue lo que Dios hizo inicialmente con el pueblo de Israel, mostrarles de que Él realmente los amaba. ¿Y por qué tenía que mostrarles primeramente que Él realmente los amaba? Porque cuando les fuera a dar el pacto en el Sinaí, ellos tenían que entender que esas demandas que Él hacía no era una demanda arbitraria, sino que verdaderamente aún en la ley de Dios se puede ver su amor. Dice, pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes, o sea, había algo mucho mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios y de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Hoy en día uno le habla a las personas del amor de Dios y muchos lo aceptan y dicen, sí, Dios es muy bueno, Dios es misericordioso, Dios me ha hecho esto, y todos quizás tengan un testimonio que contar de que Dios ha hecho algo en sus vidas, de que en algún momento le ayudó en un momento difícil, de que en un momento económico quizás suplió esa necesidad, bueno, cantidad de cosas cada uno de nosotros sabemos, pero había algo que el pueblo de Israel había olvidado y aún en la actualidad se ha olvidado, y es la santidad de Dios. Y esta era la verdad que Dios les quería enseñar, que nuestros corazones son corruptos, de que nuestros corazones son malvados, que Dios es santo en toda su plenitud y que nosotros estamos completamente incapacitados para poder estar delante de su presencia y por lo tanto necesitamos un Salvador. Ahora, sigue diciendo la sierva del Eterno, Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre y cuando obedecieran. Siempre y cuando obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál era la promesa? Si ustedes me obedecen, Si ustedes me obedecen y guardan mi pacto, vosotros me seréis un ¿qué? Un reino de sacerdotes
y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Dios quería que ellos pudieran percibir su pecaminosidad y que cuando Él les exigía la obediencia a la ley, ellos, en vez de apresurarse a decir que iban a obedecer, más bien reconocieran humildemente su incapacidad y pidieran ayuda de Dios para esa obediencia. Sin embargo, dice que ellos concertaron su pacto con Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos ha pasado? Sin embargo, Dios no permite que estas cosas sucedan en vano. Acá dice que Dios permitió que existiera este primer pacto con un propósito, y el propósito era que nosotros pudiésemos ver nuestra incapacidad para obedecer a Dios. Sigue diciendo, al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Habían prometido que permanecerían en el pacto y a las poquitas semanas que hicieron, quebrantaron ese pacto postrándose frente a una imagen fundida. Ahorita miremos que al quebrantar en esta ley, no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado por los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Algo interesante, hermanos, y que a mí me llamó mucho la atención, y es que muchas veces el Padre Celestial se acopla a nosotros para que nosotros finalmente podamos ver cuál incapaces somos o cuál imperfecto es nuestro plan, y Él podernos dar su pacto. La voluntad de Él no era de que los hijos de Israel concertaran ese pacto con Él, porque Él ya sabía, Dios ya sabía que ellos no lo podían obedecer. Sin embargo, se acopló al pueblo y dijo, listo, hagamos, concertemos o ratifiquemos este pacto, hagámoslo. Pero ¿con qué propósito lo hizo Dios? Con el propósito de que a la final, por experiencia propia, ellos pudieran ver de que no había salvación por medio de su propia justicia, que ellos no podían guardar la ley por su propia fuerza, que finalmente, si ellos llegaban a quebrantar un solo mandamiento, estarían completamente excluidos de la presencia de Dios y por lo tanto estaban completamente condenados. Entonces esto les hizo ver a ellos de que verdaderamente necesitaban un Salvador. Y es importante esto, hermanos, cada vez que nosotros vamos a presentar un mensaje o siempre que nosotros vayamos a presentar al Salvador, es importante presentar la ley. Primero hay que enseñarle a la gente que se ha quebrantado una ley y que si desafortunadamente esa persona está sufriendo por causa de ello, hay que decírselos. Muchas veces queremos solamente presentar la parte misericordiosa de Dios, pero dejamos a un lado la justicia. Y mira lo que dice Gálatas 3, 23 y 24. La ley es nuestro ayo que nos conduce a Cristo. Por eso nosotros debemos exaltar la ley en toda su plenitud y finalmente mostrarle a las personas su pecado. Por eso el llamado de Isaías es: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Hay que hacerlo, hermanos, porque solamente de esta manera, creando conciencia en las personas de que se ha quebrantado esta ley y de que la condenación de la ley es la destrucción, es la muerte, entonces eso va a despertar inicialmente un temor. Pero allí eso es donde hay que mostrarle a ese Padre amoroso, tierno y amoroso, y el sacrificio de su amado Hijo. Porque dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Esta es la experiencia de todos, hermanos. Porque empezamos a leer esa cantidad de requisitos que se nos exige y empezamos a llevar ese peso que finalmente nos agobia,
Por eso, de cierta manera, al nosotros leer el Pentateuco, nos damos cuenta de que somos tan indignos de estar delante de la presencia de Dios. Y cuando empezamos a leer cosa por cosa, uno dice, no, pero eso es muy difícil. Claro que es difícil, sin Cristo es difícil, pero con Cristo es posible, porque no somos nosotros los que vamos a hacer la obra. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo haciendo un cambio primeramente en nuestra mente, porque si nosotros queremos guardar la ley exteriormente, pero nuestra mente todavía está contaminada por el pecado, finalmente vamos a caer, hermanos. No estamos haciendo nada, pero esta obra de purificación, de santificación, ¿quién lo está haciendo? La está haciendo Cristo actualmente en el santuario celestial, pero también está haciendo una obra de purificación en estos santuarios. Y de esa manera, esa ley puede quedar implantada en nuestros corazones. Primero necesita quitar todos esos intrusos que están usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Gloria a Dios. Esta es la conclusión de todo el estudio, hermanos. Entender que la ley nos conduce finalmente a Cristo Jesús, a nuestro Salvador. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador y nos hace depender completamente de Él. Entonces, por la fe, aceptamos la sangre de su sacrificio que nos limpia de todo pecado, y por la fe creemos que así como Él ascendió, ahorita también nos ha prometido que enviaría su Espíritu, su vida en nuestros corazones para que finalmente Cristo nos lleve nuevamente a la ley. Cristo no nos va a salvar con nuestros pecados. Cristo nos va a libertar del pecado, y libertarnos del pecado, ¿qué es? Que nosotros vamos a poder finalmente obedecer la ley de Dios, no por fuerza propia, sino por la voluntad de Dios. Y entonces es allí cuando, una vez que la ley nos conduce a Cristo, Cristo nos conduce a la ley, y esa ley queda grabada en nuestros corazones. Y entonces exclamaremos como el salmista: cuánto amo, oh Dios, tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, la invitación es que podamos aprender a vivir por fe. ¿Y qué es aprender a vivir por fe? Confiar en la palabra de Dios, confiar en que esa palabra que Dios ha dicho, que nosotros seremos santificados, realmente va a ser esa obra. Sin embargo, no hay que descuidar el estudio de la palabra, no hay que descuidar la comunión con Dios y el estar conectados constantemente con el Señor. Se necesita mucho tacto, dice la sierva del Eterno, para introducir la religión en el taller, en el trabajo, en el hogar. Pero hermanos, no perdamos de vista al Salvador. Mientras nosotros mantengamos una conexión viva con el Señor, el Padre Celestial obrará poderosamente en nuestras vidas. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que esta meditación haya sido de bendición, y recuerden que Cristo vuelve pronto. Preparémonos. Chao, chao. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Vanessa, por participar con nosotros en esta escuela sabática. Realmente el tema ha sido de mucha bendición. Gracias también a todos los hermanos que han dejado sus comentarios, que han estado participando activamente en el chat, dejando sus apreciaciones sobre este tema. Y ahora tenemos una sección muy esperada también por cada uno de los hermanos durante estas semanas que no tuvimos, que tiene que ver con las perlas escogidas de los testimonios. Aunque hemos compartido algunas citas en la sección anterior, no está de más poder ver algunas más sobre este tema de la ley y de los dos pactos, ¿sí?, que está tocando la escuela sabática relativa a la carta a los hebreos. Así que le damos las gracias al hermano Daniel Castelblanco, a la hermana Tania Sáez, Victoria López, a mi esposa Maritza López, a la hermana Vanessa Pastrana, que también participa aquí, y a la hermana Alejandra Castelblanco, que nos traen las perlas escogidas de los testimonios, algunas citas del Espíritu de Profecía, que son de mucha bendición y que tienen que ver con este tema que estamos tocando. Así que los escuchamos con atención.
Las bendiciones del nuevo pacto. Las bendiciones del nuevo pacto están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. Están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. Jesus is coming soon. Maranatha. Christ is coming. Bienvenidos a las pérolas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos las bendiciones recibidas en el nuevo pacto. Las bendiciones recibidas en el nuevo pacto. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rica y poderosamente y bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y referente al tema en cuestión, las bendiciones recibidas en el nuevo pacto, hemos de tener en cuenta que las condiciones por las cuales puede ganarse la vida eterna bajo el nuevo pacto son las mismas que había bajo el antiguo pacto. Perfecta obediencia. Perfecta obediencia. Bajo el antiguo pacto había muchas culpas de carácter atrevido e insolente para las cuales no había una expiación especificada por la ley. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley por los transgresores de la ley, si lo reciben por fe como Salvador personal. Si lo reciben por fe como Salvador personal. a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Misericordia y perdón son las recompensas de todos los que acuden a Cristo, confiando en sus méritos para que les quite los pecados. en el mejor pacto, somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. Somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. El pecador es incapaz de expiar un solo pecado, El poder está en el don gratuito de Cristo. una promesa apreciada únicamente por los que se percatan de sus pecados y los olvidan, poniendo su alma desvalida sobre Cristo. he aquí, queridos amigos y hermanos, las grandes diferencias de las promesas dadas entre los dos pactos. En el primer pacto, habían culpas de carácter en las que se ofrecían muchos sacrificios y ofrendas de diferentes tipos, como los corderos, las palomas, los bueyes y hasta las vacas rojas, los cuales, por medio del derramamiento de la sangre de estos animales, el pecador arrepentido recibía el perdón. Pero en este, el nuevo y mejor pacto, la promesa es de que Cristo ha derramado su sangre, sí, su preciosísima sangre, para perdonar a todo aquel que se arrepiente y confiese sus pecados. Cristo lo hace limpio por medio de su sangre. Recordemos siempre, queridos amigos y hermanos, que el poder está en el don gratuito de Cristo Jesús para perdonar y limpiar nuestros pecados. ¿Qué mejores promesas que esta? Y es así como Las bendiciones del nuevo pacto están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. El Señor especifica: Haré así y así con todos los que se vuelvan a mí, abandonando el mal y escogiendo el bien. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. todos los que humillan su corazón, confesando sus pecados, hallarán misericordia, gracia y seguridad. Hallarán misericordia, gracia y seguridad. Al mostrar misericordia al pecador, ¿ha cesado Dios de ser justo? Ha deshonrado su santa ley y de aquí en adelante pasará por alto la violación de ella. Dios es constante, no cambia. Las condiciones de la salvación son siempre las mismas. Vida eterna para todos los que quieran obedecer la ley de Dios. y entonces es así como Los hijos de Dios son justificados por medio de la aplicación del mejor pacto. Por medio de la justicia de Cristo. Un pacto es un convenio por el cual las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo tanto, el ser humano se compromete con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su palabra. Su conducta demuestra si respeta o no estas condiciones. ya que es de esta manera como El hombre gana todo obedeciendo al Dios guardador del pacto. Los atributos de Dios son impartidos al hombre capacitándolo para proceder con misericordia y compasión. Los atributos de Dios son impartidos al hombre capacitándolo para proceder con misericordia y compasión. El pacto de Dios nos asegura del carácter inmutable del Señor. ¿Por qué, pues, los que pretenden creer en Dios son inestables, volubles, indignos de confianza? ¿Por qué no rinden su servicio cordialmente como si estuvieran bajo la obligación de agradar y glorificar a Dios? Es suficiente que tengamos una idea general de lo que Dios exige. Debemos conocer por nosotros mismos
somos, cuáles son sus órdenes y cuáles nuestras obligaciones. Las condiciones del pacto de Dios son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las condiciones de la vida. Haz esto, dijo Cristo, y vivirás. Si de esto se trata la vida y el pacto de Dios, entonces surgen las preguntas para meditar. Y más aún, cuando en medio del pacto Dios nos imparte poder y valor asegurándonos su carácter, su ley en medio de nuestro corazón a fin de capacitarnos para que actuemos con misericordia y bondad, entonces surgen las preguntas para reflexionar. ¿Cuál es nuestra profesión de fe? Profesamos estar siguiendo a Cristo. Pretendemos ser cristianos. ¿Revelamos por lo tanto ser semejantes a Cristo? ¿Servimos inteligentemente al Salvador? ¿El amor de Dios fluye continuamente de nosotros hacia otros, en palabras y hechos? ¿Confesamos a nuestro Redentor? ¿Conformamos nuestras vidas con sus santos principios? ¿Somos puros e inmaculados? Los cristianos deben mantener firme hasta el fin el principio de su confianza. No es suficiente hacer profesión de fe. Deben soportarse pacientemente todas las pruebas y resistirse valientemente todas las tentaciones. La fe solo se puede mantener sometiendo la religión cristiana a la prueba de la práctica, demostrando de esta manera el poder transformador de la religión y la fidelidad de sus promesas. Ya que El placer de Dios y su voluntad son que las bendiciones conferidas al hombre sean dadas en perfecta plenitud. Él ha hecho provisión para que toda dificultad pueda ser vencida y cada necesidad sea satisfecha por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, ha dispuesto que el hombre perfeccione un carácter cristiano. Dios quiere que contemplemos su amor. Sus promesas dadas tan gratuitamente a todos los que no tienen méritos en sí mismos. Quiere que dependamos plena, agradecida y jubilosamente de la justicia que Cristo nos proporciona. Escucha sin reservas a todos los que acuden a Dios en la forma que Él ha establecido. Queridos amigos y hermanos, pues veamos en la forma cómo Dios estableció y completó su pacto. La muerte y la resurrección de Cristo completaron su pacto. Antes de ese tiempo se revelaba por medio de símbolos y sombras que señalaban hacia la gran ofrenda que sería hecha por el Redentor del mundo, ofrecida como promesa por los pecados del mundo. Los creyentes eran salvados antiguamente por el mismo Salvador de ahora. Pero era un Dios velado. Veían la misericordia de Dios en símbolos. La promesa hecha a Adán y a Eva en el Edén era el evangelio para una raza caída. Se había dado la promesa de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y que ésta le heriría en el calcañar. El sacrificio de Cristo es el glorioso cumplimiento de todo el sistema hebreo. Ha salido el sol de justicia. Cristo, nuestra justicia, está brillando esplendorosamente sobre nosotros. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, comprendamos que Cristo no disminuye lo que demanda de los hombres para salvarlos. Cuando Cristo inclinó la cabeza y murió como una ofrenda sin pecado, Cuando por la mano invisible del Omnipotente fue rasgado en dos el velo del templo, se abrió un camino nuevo y vivo. Ahora todos pueden llegar hasta Dios por los méritos de Cristo. los hombres pueden aproximarse a Dios porque el velo fue rasgado. No necesitan depender de un sacerdote o de sacrificios ceremoniales. A todos se les da la libertad de ir directamente a Dios por medio de un Salvador personal. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, y aquí la perla de gran precio, la perla de gran valor, y es la de que Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por fe las promesas de Dios, hallará perdón. pues de esto escribió David en el Salmo 32. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad y de un verdadero arrepentimiento hacia Dios y una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo, a través de todos los siglos, ha resultado ser una fuente de aliento para las almas que, habiendo caído en el pecado, han tenido que luchar bajo el peso agobiador de su culpa. Miles de los hijos de Dios han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por Dios, no obstante haber tenido que sufrir las consecuencias de su transgresión, y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar por los senderos de los mandamientos de Dios. Amén, gloria a Dios. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, recordemos que quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por fe las promesas de Dios hallará perdón. ¿quién está dispuesto a aceptar esas promesas? ¿Quién está dispuesto a humillarse ante Dios? La invitación está. Justificados pues por la fe, tenemos paz y perdón por medio del unigénito Hijo de Dios de la promesa. Dios les bendiga rica y poderosamente. Estas han sido las perlas escogidas de los testimonios y nos vemos en un próximo programa. Que la divina presencia del Hijo de Dios habite en vuestros corazones y todos seamos más que vencedores en esta nueva y próxima semana que comienza. Estos son los deseos de este ministerio, las perlas escogidas de los testimonios. El milenario conflicto entre el bien y el mal está a punto de concluir. Descarga tu libro El conflicto final para poder decidir de qué lado estarás. Descárgalo gratis en elconflictofinal.com. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a las chicas que participaron compartiendo estas porciones de los libros del Espíritu de Profecía sobre este tema tan importante. Hemos llegado ya al final de nuestra programación. Para la semana que viene, iba a ponerlo esta semana, pero prefiero ponerlo la semana que viene. Vamos a estar repasando algunos de los saludos y los mensajes que enviaron muchos de ustedes, confesando públicamente que Cristo viene pronto. Estamos armando el clip para la semana que viene, así que la semana que viene lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Si alguno está esperando que lo pasemos, bueno, sepan que la semana que viene, Dios mediante, lo vamos a estar compartiendo. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe durante esta semana que comienza y que lo podamos hacer tomados de la mano de Él. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias nuevamente por tu palabra, por tus bendiciones y por todo lo que nos das. Ayúdanos, Padre, a vivir por la fe en Cristo en el nuevo pacto. Ayúdanos a vivir por la fe en Cristo en cada cosa que hagamos y consagrar nuestra vida a ti, Padre. En esta semana que comienza, que podamos caminar en tu presencia, vivir en tu presencia, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Dios mediante también, Dios mediante con invitado para compartir la palabra del Señor con respecto a la escuela sabática que estamos repasando cada semana. Lo pueden descargar, como les mencionaba, del enlace que ven en la pantalla del código QR. Así que están a tiempo todavía de acompañarnos con las lecciones de escuela sabática que son de tanta bendición para cada uno de nosotros. Nos despedimos entonces, como acostumbramos, con la canción que algunos dijeron ya que la estaban extrañando. Vamos a escuchar la canción y nos despedimos allí con los mensajes deseándonos una buena semana. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo
tú creaste esta tierra. 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.